El pasado mes de enero me despidieron del trabajo debido a la pandemia. No podía pagar el alquiler, pero los desahucios estaban congelados, así que básicamente me quedé sentado en casa estresado y aterrorizado de que mi invisible casero encontrara alguna otra forma de echarme a la calle. Sentí que mis temores se hacían realidad cuando una noche se presentó de forma inesperada, pero abrí la puerta y me encontré con un anciano sonriente y encorvado que llevaba una máscara azul desechable y ropa holgada que le colgaba de su esquelético cuerpo. Pensé en ir a conocer a mis inquilinos, ya que estamos todos atados por el momento. Me dijo, con la voz temblorosa por la edad. Puedes llamarme señor Durham. Es un placer conocerle, mentí, ocultando mi estrés. Siento no haber pagado el alquiler este mes. Todo está cerrando, ya sabes, y perdí mi trabajo, y... Él rechazó mis excusas. Nada de eso, no te preocupes. Soy un viejo saco de huesos, ¿qué iba a hacer con el dinero? Levantó la vista, clavando sus ojos en los míos, y se tomó varios segundos para levantar sus mejillas y esbozar una amplia sonrisa que no pude ver detrás de su mascarilla. Te perdono la deuda. Solo te pido que dones a una campaña de donación de sangre este mes. Dona. No podía creer su generosidad. ¿De verdad? Es increíblemente amable de tu parte. Él rechazó mi agradecimiento de la misma manera que había rechazado mis excusas. Está bien, no te preocupes. Me agarró lentamente la muñeca y la apretó durante un largo rato. ¿Necesitas que te envíe alguna comida casera? Hay que mantener las fuerzas en estos tiempos difíciles. Sorprendido por su contacto físico, pero, como siempre, crónicamente incapaz de aceptar regalos, negué con la cabeza. Estoy bien. Pero gracias. Retiró su mano, pero pronto la devolvió con una pequeña tarjeta roja. Aquí está la dirección de la campaña de donación de sangre. Oh. Sorprendido, miré la tarjeta en mi mano. Tú tenías un específico en mente. Me guiñó un ojo. Tengo que asegurarme de que lo haces de verdad. Con eso, se dio la vuelta y se alejó cojeando a paso de tortuga, dejándome sentir sutilmente violado de una manera extraña que no podía expresar con palabras. Pero, ¿qué opción tenía? Si podía evitar quedarme sin hogar donando sangre, tenía que hacerlo. Al día siguiente, fui a la dirección que figuraba en la tarjeta. Estaba a unas pocas manzanas, pero el paseo me llevó en una dirección desconocida, pasando por carreteras muy transitadas y llenas de tubos de escape de coches y por calles laterales laberínticas llenas de negocios cerrados. Las indicaciones de mi teléfono me decían que girara en un callejón sin salida, pero me quedé en la boca durante un par de minutos, luchando contra mi inquietud. Podía ver la entrada de acero desde aquí y un pequeño cartel rojo. ¿Por qué había una campaña de donación de sangre a través de una puerta apenas marcada al final de un callejón en una parte semiabandonada de la ciudad? Nadie más entró o salió mientras yo esperaba, pero la tarde se estaba agotando y me dije que debía terminar antes de que se pusiera el sol. No quería volver a casa a oscuras. Después de enviarle a un amigo un mensaje de texto con mi ubicación en tono de broma, me dirigí al estrecho y limpio callejón y agarré el pomo de la puerta. Dentro había una sala de espera blanca. Las sillas, las paredes, el suelo, todo de color marfil impecable. Una enfermera de piel pálida a juego estaba sentada en un escritorio blanco leyendo un libro. No pude ver nada más que sus ojos detrás de su máscara y me ignoró hasta que me acerqué y dije, «Hola, estoy aquí para donar sangre». Ella apartó la vista de su libro y miró primero mis manos y luego la parte superior de mi cuerpo, como si esperara que sostuviera algo. Confundido, añadí, «para el señor Durham». Ah. Se giró en su silla, cogió unos formularios y me los entregó. Rellénalos. No es algo inesperado, supuse. Me senté en una silla y rellené los formularios con un bolígrafo rojo, con los nervios de punta por el extraño silencio que reinaba en el lugar. No oía nada más allá de la sala de espera y seguía sin ver a nadie más entrando o saliendo. Definitivamente me sentía nerviosa, pero lo pensé bien, porque iba a hacerme daño a alguien de aquí. Si no volvía de este lugar, las autoridades relacionarían inmediatamente mi desaparición con el señor Durham por el mensaje que le había enviado a mi amigo. Además, la enfermera que estaba detrás del mostrador estaba realmente aburrida. La observé con el rabillo del ojo. Si formara parte de alguna red de robo de órganos o de tráfico de personas, estaría tan nerviosa como yo. En cambio, se sentó a leer. Me incliné para mirar, 50 sombras de Grey. Me vio mirar y entrecerró los ojos. Mis mejillas ardieron.
Sí, claro. No es una traficante de personas. Respirando hondo, me levanté y devolví mis formularios. Sígame. Dijo, guiándome a través de un conjunto de puertas perladas hacia un pasillo estéril. Volví a mirar al mostrador, a punto de preguntar si estaba bien que lo dejara desatendido, pero no parecía que fuera a entrar nadie. La seguí hasta una sala médica estándar y me senté en la silla que había dentro. Me hizo cerrar el puño y tensar el brazo. Limpió un punto en particular y luego me acercó una aguja muy grande que estaba conectada por un tubo a una bolsa colgante. Solo cuando sentí esa familiar enervación por la extracción de sangre se me ocurrió un pensamiento: no había pedido pruebas de que el señor Durham fuera realmente mi casero. Sinceramente, podría haber sido cualquiera, acercándose a las puertas de los apartamentos en busca de pringados en nombre de... Levanté la cabeza de repente, luchando contra una abrumadora sensación de agotamiento. Tómatelo con calma. Me dijo la enfermera. Te has desmayado. Me quitó la aguja y parpadeé con dificultad. ¿Ya ha terminado? Sí, todo listo. Nos vemos el mes que viene. Oh, no voy a volver. Me detuve a mitad de la frase. Supuse que se trataba de una cosa de una sola vez, pero si era en lugar de la renta, tendría que ser mensual, no. Me condujo de nuevo a la entrada, y me tropecé con el crepúsculo de la tarde sintiéndome ligero y tembloroso. Bueno, no me habían matado ni robado un riñón. ¿Verdad? Me toqué el abdomen. No había cicatrices de cirugía. Gracias a Dios. Más tarde, esa noche, me senté a hablar de ello en una videollamada grupal con mis amigos. Sintiéndome achispado después de una sola cerveza, expliqué lo que había sucedido de forma dramática. Los chicos no parecían entenderlo del todo. Uno de ellos preguntó: Así que este tipo de Durham te ha eximido de pagar el alquiler y luego te ha pedido que dones sangre como una especie de pago a cambio. No lo sé, les dije. Fue en un lugar súper turbio y apartado. Tenía mucho miedo. Otro dijo: Sí, donar sangre puede dar bastante miedo a veces. ¿Te has desmayado? Sí, pero... Intenté explicar por qué todo se había sentido tan raro, pero supuse que era imposible transmitirlo sin haber estado allí. Se burlaron ligeramente de mí por haberme desmayado, y luego el tema pasó a otra cosa. Durante las 2 semanas siguientes, yo también pasé página, hasta que llegó de nuevo la hora del alquiler. Sin nada mejor que hacer, me senté en mi habitación esperando a ver qué pasaba. Inevitablemente, llamaron a mi puerta la segunda noche después del vencimiento del alquiler. Respondí y encontré al señor Durham de pie. No estaba tan encorvado y su voz era un poco más fuerte. Sus ojos estaban atentos por encima de su mascarilla. La campaña de donación de sangre te está esperando. Oh, claro, dije con recelo. En lugar de alquilar otra vez. Asintió con la cabeza. Ese es el trato. Iré mañana. Asegúrate de hacerlo. Sintiéndome extraño de nuevo, cerré la puerta suavemente mientras él se alejaba. Lo que al principio me había parecido un acto de caridad y comunidad, ahora me hacía sentir incómodo. Y lo que es peor, empezaba a quedarme sin ahorros, así que no tenía otra opción. Al día siguiente, fui a primera hora de la tarde. La misma enfermera estaba allí, pero sus ojos seguían ocultos tras su mascarilla. Esta vez estaba leyendo La Naranja Mecánica. No tuve que rellenar formularios, pero aún así tuve que esperar por alguna razón, hasta que me di cuenta de que estaba terminando la página que estaba leyendo. Cerró el libro, se levantó y dijo: Sígueme. Levanté la cabeza de repente, luchando contra una abrumadora sensación de agotamiento. Tómatelo con calma. Me dijo. Te has vuelto a desmayar. Me levanté de la silla un poco antes de tiempo, tirando casi accidentalmente de la aguja que aún tenía en el brazo. Estaba en la sala de atrás, aunque no recordaba haber entrado allí. Me puso un pequeño vendaje en el brazo y me dejó salir a trompicones. Me sentía muy aturdido, y era casi el atardecer. Me confundí con la hora, pero me dirigí a casa, luchando contra las ganas de volver a desmayarme. Una vez allí, me metí en la cama y no me desperté hasta el día siguiente. A través de una videollamada en grupo, mis amigos me dijeron: ¿No se supone que debes esperar 2 meses entre las donaciones de sangre? Quizá por eso estás tan cansado. Lo busqué y tenían razón. A medida que mis ahorros se iban agotando, me paseaba por mi apartamento, sin saber qué hacer. Durante las 2 semanas siguientes, empecé a comer menos para ahorrar dinero,
así que mis fuerzas volvieron lentamente. La inactividad no ayudaba. Me entretuve con juegos y televisión, intentando no pensar en ello. La noche siguiente al vencimiento del alquiler, el señor Durham llamó a mi puerta. Estaba tan viejo como siempre, pero ya no parecía tan frágil. Me dijo simplemente: La campaña de donación de sangre te está esperando. Estoy demasiado débil, le dije. Es demasiado pronto, Pediré que traigan comida. replicó. Buenas comidas completas y abundantes, yo invito. Mantendremos tus fuerzas. Fruncí el ceño abiertamente ante él por primera vez. Encontraré la forma de pagarte dinero. Como he dicho, no quiero tu dinero. Sus ojos estaban bastante serios por encima de su expresión enmascarada y no vista. Quiero que dones sangre. Entonces lo haré en otro lugar. No. Tiene que ser en ese. Sacudí la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué quieres que done sangre en ese lugar específico? No te debo una explicación. Dijo, su tono definitivo. Hazlo o atente a las consecuencias. Se alejó, y yo lo perseguí con la mirada. Al principio se había comportado como un anciano amable, pero ahora se sentía vagamente amenazante. Pero, ¿qué opción tenía? Levanté la cabeza de repente, luchando contra una abrumadora sensación de agotamiento. Tómatelo con calma. Me dijo la enfermera. Te has vuelto a desmayar. Me levanté de un salto de la silla, tirando dolorosamente de la aguja que aún tenía en el brazo. Me agarró con fuerza por la muñeca y la sacó con suavidad antes de aplicar un pequeño vendaje para sellar la herida. Salí a trompicones en el crepúsculo, preguntándome cuándo había salido de mi apartamento. Todo se volvía borroso y me sentía acosado por un manto de agotamiento y niebla mental. Cuando me desperté 2 días después, me quedé mirando la luz del sol de la mañana en mi pared durante 20 minutos, enfrentándome a la realidad de mi situación. Era el momento de considerar lo que ahora consideraba tan obvio como imposible: mi casero era un puto vampiro. Buscando la información que pude, localicé su residencia y comencé a seguirlo durante el día. A través de sus ventanas, pude ver a Durán dando vueltas en su pequeña casa sin pretensiones, y lo observé desde lejos con un par de prismáticos baratos. No estallaba en llamas a la luz del sol y no parecía ser una criatura nocturna, pero no se me ocurría ninguna explicación mejor para que se llevara mi alquiler con sangre, lo que ahora podía ver objetivamente que era una propuesta descabellada. En mi videollamada habitual con mis amigos, les dije: este tipo, este anciano, es dueño de como 500 propiedades en toda la ciudad. Algunas de ellas pertenecen a su familia desde hace más de 100 años. Mis amigos parecían incómodos. Uno preguntó: ¿Así que estás acosando a tu casero? Solo le estoy investigando, respondí. ¿Por qué no estáis de mi lado? Me está quitando literalmente la sangre. Bueno, él no la está tomando, tú la estás dando. Dijo otro. Y no tienes que pagar el alquiler. Eso es increíble. Mataría por no tener que pagar alquiler. Oh, tío, podría ahorrar tanto dinero sin ese gasto. Incluso podría permitirme un depósito para una casa. Todos estuvieron de acuerdo con la fantasía de no pagar alquiler, pero yo grité con rabia: no estoy ahorrando nada de dinero. Ni siquiera tengo trabajo. Entonces, colgué la videollamada. Había ido demasiado lejos. Nadie me devolvió la llamada. A medida que pasaban los días, lo único que podía hacer era comer las comidas que Durán me enviaba y pasear débilmente por mi apartamento. La noche antes de pagar el alquiler, decidí que no iba a hacerlo. Prefería estar en la calle. Levanté la cabeza de repente, luchando contra una abrumadora sensación de agotamiento. Tómatelo con calma. Me dijo la enfermera. Te has vuelto a desmayar. La miré fijamente. ¿Qué mierda? Parpadeó. Qué maleducado. Sacando la aguja yo mismo y renunciando a un vendaje, me tambaleé por el pasillo y en el crepúsculo de la noche. Fue todo lo que pude hacer para llegar a casa y desmayarme en la cama, despertando en un abrir y cerrar de ojos a la luz del sol de la tarde. ¿Qué día era? Había pagado el alquiler 2 días antes. Me levanté, encontré la pila de comidas entregadas y las devoré todas con avidez, ignorando el tiempo que llevaban algunas de ellas fuera. Volví a desmayarme, esta vez por un coma alimentario, y me desperté en medio de un lío de envoltorios en mitad de la noche. Mi vida se estaba convirtiendo en un borrón. Demasiado débil para hacer otra cosa, me quedé tumbado viendo la televisión durante un tiempo indeterminado. Decidí que solo vería una serie mientras me recuperaba.
Luego, levanté la cabeza de repente, luchando contra una abrumadora sensación de agotamiento. Me caí hacia adelante, interrumpiendo la frase de la enfermera. Me agarré a la pared y me tambaleé de un lado a otro, luchando por salir del centro de donación a pesar de que nadie intentaba detenerme. Dormí en el callejón toda la noche y nadie me despertó. Por la mañana, me levanté como un zombi y me dirigí a casa arrastrando los pies. ¿En qué se me fue el tiempo? Pude ver el historial de mi navegador y mi ubicación en mi teléfono. Había estado vivo y despierto y haciendo cosas desde que esto había empezado, pero todo era una nebulosa en mi mente. Incluso había pasado un mes más de lo que creía, había perdido la cuenta de cuántas donaciones había hecho. Literalmente, no podía recordar ninguna de las veces que había estado allí. Tenía la fantasía de agarrar una estaca de madera y colarme en la casa de Durham para acabar con esto de la manera más cinematográfica, pero el retraso en mi motivación significaba que cada vez que me proponía hacer algo, pasaba otro mes antes de que lo intentara. Finalmente, me encontré con un hombre demacrado que me miraba desde el escaparate de una cafetería. Era yo. Yo era una cáscara. Había perdido el contacto con todos mis amigos, había dejado todos mis planes por el camino y apenas tenía energía para sobrevivir cada día. Ni siquiera tenía energía para llorar. Me limitaba a pedir monedas a los desconocidos en la calle, un proceso laborioso que me llevaba horas y que agotaba todo lo que me quedaba. Fueron bastante generosos una vez que se fijaron en mí y vieron lo enfermo y desganado que estaba, pero me costó mucho convencer a alguien de que me mirara. Compré un billete de autobús y me arrugué en un asiento trasero. Levanté la cabeza de repente, luchando contra una abrumadora sensación de agotamiento. Grité incoherentemente y finalmente derramé una lágrima, pero no era la enfermera. El amable y viejo conductor del autobús me sacudió de nuevo. ¿Estás bien, chico? Parece que estás medio muerto. Sacudí la cabeza. No. Necesito ir a casa. Necesito ir a casa. Miró a su alrededor, al autobús vacío, y luego volvió a mirarme. ¿Sabes dónde está? Le mostré mi teléfono, que había utilizado para trazar la ruta el día anterior. Espera. Dijo. Se supone que no debo hacer esto, pero te dejaré en casa antes de fichar por la noche. Seguí llorando, desesperado por ir a casa. No puedo imaginar lo que debieron pensar mis padres al ver que un autobús comercial se acercaba directamente a su casa, pero aquel santo de hombre debió llamar a su puerta y explicarles las cosas. Me desperté en la cama de mi infancia un número indeterminado de días después, por fin capaz de volver a pensar. Débilmente, me levanté de la cama y bajé temblorosamente las escaleras, donde mi madre, preocupada, se levantó inmediatamente de la mesa de la cocina y me abrazó. Mi padre me seguía de cerca, preguntándome qué demonios me había pasado. Lo único que pude explicar fue que mi casero me había sacado sangre. Eso fue suficiente para que mis padres se horrorizaran y se pusieran a la defensiva. Me llevaron a urgencias, donde me examinaron para asegurarse de que no me estaba muriendo literalmente. Luego me enviaron a casa y me volvieron a meter en la cama con órdenes estrictas de descansar, beber y comer con mucho cuidado durante varias semanas. Casi empezaba a sentirme mejor, pero entonces Durham me encontró. Una mañana estaba sentada en la mesa de la cocina cuando mi padre entró con una carta en la mano. Miró a mi madre con preocupación. Nos han demandado. ¿Demandado? Preguntó ella, mirándome a mí. Esa sensación de violación había vuelto. Era él. Es Durham. Mi padre asintió. Tenemos que ir a los tribunales. ¿Por qué? Pregunté. Parecía perturbado mientras seguía leyendo. Está demandando por el resto de la renta que se debe a tu contrato de alquiler. Está demandando por tu sangre. Era cierto. Cogí los papeles y los leí con una profunda sensación de horror. Las disputas entre propietarios e inquilinos se producían, sin duda, pero ¿tenía el tribunal alguna idea de lo que se traía entre manos? Mis padres contrataron al mejor abogado que podíamos pagar, y tuvimos algunas sesiones de estrategia, pero no habíamos elaborado un plan sólido cuando llegó la fecha de la vista. Nuestro abogado nunca se había enfrentado a algo así, y no paraba de decir que no estaba seguro de si le estaban gastando una broma. Después de horas de espera, por fin nos llevaron a la sala, y me puse nervioso frente al señor Durham. Parecía más alto y robusto de lo que recordaba, y parte de su pelo blanco había vuelto a su negro natural. Me miró por encima de su mascarilla, con una expresión impasible. No pude igualar su mirada. Sabía que, si decía la palabra vampiro,
mi caso se derrumbaría, así que decidí mantener la boca cerrada. El juez entró y yo esperé, con el corazón palpitante, mientras él se tomaba su tiempo para sentarse y leer los papeles pertinentes en su alto escritorio. ¿Podía Durham oír mi pulso acelerado en mis oídos? Por alguna razón, creí que podía. Me sentí como un animal de presa inmóvil cerca de un depredador. Finalmente, el juez me miró. ¿Es usted el inquilino? Mi abogado me dio un codazo y dije, sí, señoría. ¿Firmaste esto? Me tendió unos formularios. Mi abogado se adelantó, los cogió y me los trajo. Revisé las fotocopias del papeleo que la enfermera me había dado en mi primera donación de sangre. No había prestado mucha atención entonces, ya que suponía que eran formularios de información médica básica, pero ahora veía que eran papeles de conversión de préstamos para firmar el pago del alquiler mediante sangre en lugar de dinero. Mi expresión decayó. Quiero decir, sí, lo hice, pero no sabía lo que estaba firmando. Eso no es excusa. Respondió el juez. Esto es poco convencional, pero usted lo firmó. Se rió. Daría un brazo y una pierna por vivir sin pagar el alquiler. Debería considerarse afortunado. Miré a mi abogado, que se encogió de hombros. Le vi mirar a Durham y asentir un momento después. Horrorizado, se me ocurrió que nuestro mejor abogado había sido especialmente inútil a la hora de ayudarnos, y eso podría haber sido por una razón. Alejándome un paso de él, dije, no viviré en el apartamento de ese hombre. Eso es cosa tuya. Me dijo el juez, negando con la cabeza. Pero todavía debe el resto del contrato de alquiler de un año que firmó. Veo que el señor Durham aquí presente incluso te ha estado alimentando de su propio bolsillo. Me parece que es usted un caso de caridad que está tratando de engañar a este buen ciudadano. Estoy considerando ordenar un pago sumario en su totalidad ahora mismo. Miré a mis padres detrás de mí, que parecían confundidos, mientras mi abogado permanecía en silencio. Sumando 2 y 2, protesté, un año entero de donaciones de sangre dadas de una sola vez me dejaría seco. Me mataría literalmente. El juez dudó. Ah, claro. Supongo que no había pensado en eso. Un caso tan extraño. Echó otro vistazo a sus papeles. Muy bien, lo que haré es que el pago total sea exigible inmediatamente como deuda, pero puede pagar a plazos, con intereses. ¿Interés? Le contesté, levantando la voz. ¿Cómo puedo pagar intereses por donar sangre? Solo puedo donar una cantidad a la vez, y luego tengo que esperar. Esto hará que le deba indefinidamente. Eso lo tendrán que resolver usted y el señor Durham, supongo. Si no pagas, haré que te encarcelen, y entonces te lo quitarán allí. El juez suspiró y levantó una ceja. Chico, lo juro. Sabes lo que habías firmado. Ahora es tu responsabilidad pagar lo que debes. Levantando aún más la voz, perdí la compostura y grité, ¿esto es una puta broma? Este hombre es un maldito vampiro. Ahora escuche, los insultos no pertenecen a esta sala. No lo estoy insultando. Grité, desesperándome. Estoy diciendo que es un vampiro de carne y hueso. ¿Por qué demonios crees que quiere que pague con sangre? El juez se puso nervioso. Sentí que estaba llegando a él, y entonces vi que miraba a Durham con recelo. El señor Durham asintió ligeramente. Oh. Fue así. El abogado, el juez, todo era una farsa. El señor Durham poseía 500 propiedades en esta ciudad, y quién sabía qué más. Me había metido en una trampa mortal. Me dirigí a la parte de atrás, hablando con mis padres. Mamá, papá, tenemos que salir de aquí. Tenemos que alejarnos. Me va a agotar para el resto de mi vida. Mi padre parecía incómodo. Me di cuenta de que veía esto como una sala de justicia normal. Pensó que el sistema funcionaba, y que algo debía estar mal con nosotros, no con ellos. No sé, tú sabías lo que estabas firmando, es responsabilidad personal de cada uno pagar lo que debe. Eso es lo que me enseñaron, y nos funcionó a tu madre y a mí. Le supliqué a mi madre. Ella hizo una mueca de tristeza, pero dijo: Escucha a tu padre. Él sabe más que nadie, y estoy segura de que todo saldrá bien siempre que cumplas con tus pagos. Miré a algunos de los otros vigilantes de la sala, que esperaban tranquilamente su turno en las gradas, pero tenían sus propios problemas. Evitaron el contacto visual conmigo. Bien. Olvida mi dignidad. Acercándome al señor Durham, le dije, mire. Le daré mi sangre.
Se la daré regularmente por el resto de mi vida. Solo déjeme hacerlo a un ritmo que no me deje apenas vivo. Sus ojos estaban helados por encima de su mascarilla. ¿Por qué debería hacerlo? Me estaba preguntando de verdad. No estaba siendo retórico. Lleno de energía, dejé que todo fluyera. Solo quiero vivir. No tengo grandes sueños. No pido mucho. Solo quiero ser una persona. Quiero tener amigos. Quiero ver programas de televisión. Quiero ir de paseo. Quiero tiempo. Las lágrimas corrieron por mi cara mientras pensaba en la niebla de la que había escapado brevemente. Solo quiero tiempo. Solo quiero ser una persona. ¿No puedo ser una persona? Al considerar mis palabras, los fríos ojos de Durham saltaron hacia el juez. Seguí su mirada. Los ojos del juez estaban empañados, pero tenía mucho más miedo que compasión. En el otro estrado, mi abogado tenía la mirada perdida. Sus nudillos estaban blancos en el mango de su maletín. Ambos sabían exactamente lo que estaban haciendo. Volví a mirar a Durham. Decidió simplemente. No. Mi corazón se hundió como una roca. ¿Qué? ¿Por qué no? Casi parecía sorprendido de que no lo supiera ya. Porque no me importa. El juez dijo algo a modo de despedida de la conversación, y me encontré con que mis padres me llevaban fuera aturdido. Durham había acudido a mí con la apariencia de un anciano amable que fingía tener mis mejores intereses en el corazón, pero detrás de ese acto había un monstruo inhumano. Iba a drenar hasta la última gota de vitalidad de mí y dejarme hecho una cáscara, y no le importaba lo más mínimo. Solo en mi aturdido viaje en coche a casa empecé a recibir mensajes de los amigos que me habían dejado atrás recientemente. Todos se habían enterado de mi caso por el boca a boca. Al parecer, había sentado un precedente, y ahora todos estaban entusiasmados por convertir sus contratos de alquiler en pagos con sangre en lugar de dinero, también. Era la única manera de salir adelante, decían. Ahorrar suficiente dinero en el alquiler, y tal vez, solo tal vez, podrían comprar una casa propia y no tener que pagar nunca más un alquiler. Era la única manera de vencer al sistema. Levanté la cabeza lentamente, sin luchar más contra la abrumadora sensación de agotamiento.